¿Qué tal? Soy Guillermo López Portillo, gracias por acompañarnos en Especiales Foro TV. Una de las maravillas que ha entregado la naturaleza al territorio mexicano son los arrecifes de coral. Además, constituyen la principal atracción del turismo nacional e internacional. Sin embargo, las investigaciones más recientes señalan que el calentamiento global y las descargas de aguas residuales en el Caribe son una amenaza latente para estos seres vivos de las profundidades. Akumal, Quintana Roo, paraíso de la Riviera Maya, que invita al turismo y a las actividades subacuáticas, al descanso, a vacacionar. Sitio apreciado por visitantes de México, Canadá, Estados Unidos, Europa y de todo el mundo. Por sus finas arenas blancas, aguas transparentes y la posibilidad de observar especies de tortugas marinas en su hábitat natural. Aquí llegan más de 61,000 turistas al año. Este sistema actualmente debe de estar siendo una fuente de ingresos para alrededor de 150 familias locales en Akumal a través de diversos negocios. Y hasta hace 2 años el manejo de estos grupos de snorkel y la visita turística era desordenada, no había un control, las embarcaciones operaban por todos lados, incluso en estas zonas de refugio de las tortugas. Y lo que parte de la labor del Centro Ecológico Akumal fue convencer a la comunidad, promover que ellos entendieran lo importante que era proteger su recurso. Gracias a la participación de la sociedad civil, de la comunidad e incluso el sector hotelero, aquí en la bahía de Akumal, en la Riviera Maya, se ha logrado poner un orden a las actividades subacuáticas y asegurar el refugio para las tortugas. Bajo la superficie, desgraciadamente, no hay buenas noticias. El arrecife de coral de Akumal, parte de la barrera arrecifal mesoamericana, se encuentra enfermo, muy enfermo. La cámara de noticieros Televisa se sumerge hasta 27 metros de profundidad. Al frente, los buzos Miguel Ángel Maldonado del Centro Ecológico Akumal y Joaquín de la Torre de la Iniciativa Internacional Arrecifes Saludables. Muestran las enfermedades banda blanca, banda amarilla, que sufren los corales como cuerno de alce y coral de montaña. Los arrecifes, antes cubiertos de vida y de colores, ahora son esqueletos, pedacería. Despojos de colonias de coral yacen en el fondo marino, víctimas del calentamiento global y del manejo irresponsable de las descargas de aguas residuales que terminan en el fondo del Caribe. En Akumal habitaban más de 200 especies de peces y 40 de corales, pero el panorama ha cambiado, hay poca vida, poca actividad. Lo que sí localizamos en las profundidades del Caribe mexicano es el pez león, especie invasora originaria del Indo-Pacífico, que ha llegado a reproducirse como una verdadera plaga. Parece increíble que bajo estas aguas turquesas transparentes del Caribe mexicano, los arrecifes de coral estén por desaparecer o hayan muerto. Nuestro programa de monitoreo determinó que la cobertura de corales ha disminuido 8%. Esto es 80% de pérdida de cobertura coralina en los arrecifes. Los corales sufren blanqueamiento y después mueren. Más tarde se cubren de algas. Pero ya están muriendo. Ese es el problema, que estamos viendo que ya están muriendo.
y es por eso fundamental que se lleven a cabo esfuerzos. Lo que pasa en el arrecife de Akumal se repite en todo el arrecife mesoamericano, que comprende el Caribe de México, de Belice, de Guatemala y de Honduras. El arrecife de coral es un ser vivo que proporciona servicios ambientales poco conocidos y poco valorados. Bueno, ese es uno de los principales errores que cometemos, el asociarlo exclusivamente con los deportes submarinos, con el buceo, con las actividades subacuáticas. Es decir, el color del mar es un atractivo que es muy importante, la arena es un servicio que provee, la arena blanca tan atractiva para los turistas, es un servicio que proviene del arrecife. Y entonces tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, que nuestro principal recurso natural son los arrecifes de coral. Y la sobrevivencia y la viabilidad de la industria turística es definitivamente resultado de tener un arrecife de coral, ¿no? Los arrecifes de coral, al irse desintegrando con el paso del tiempo, forman las playas blancas del Caribe, pero también son la fuente de alimento de peces y de una variedad de especies de alto valor comercial. El Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, en Puerto Morelos, Quintana Roo, es un centro de excelencia en la investigación de los arrecifes de coral. Desde hace varias décadas, inició el estudio y monitoreo de los sistemas arrecifales. Ahí entrevistamos al investigador Roberto Iglesias. Durante estos 30 años, primero sucedió una verdadera catástrofe natural, bueno, quién sabe si sea natural, en todo el área del Caribe, debido a enfermedades de origen bacteriano, perdimos a uno de los principales corales del arrecife, un género que se llama Acrópora, el cual es muy susceptible a las enfermedades y prácticamente las poblaciones desaparecieron del área del Caribe. Ahora es considerada una especie en peligro de extinción. ¿En los 80s? Esto fue en 1988, o aquí se empezó a registrar la mortalidad en 1988. Y asociado a esto hemos tenido un desarrollo turístico impresionante. El Laboratorio de Ecología de Sistemas Arrecifales de este instituto cuenta con un archivo de fotografías que muestra el deterioro progresivo de estos seres vivos y su ecosistema. Especies que sufrieron mortalidad masiva en los años 80. ¿Sí? Es decir, estas fotografías era como tú hubieras visto el arrecife si hubieras venido hace 30 años. Si tú vas ahorita ya no vas a encontrar en ningún lugar, yo creo en casi todo el Caribe, arrecifes que tengan este tipo de especies. Durante los años 80, los arrecifes del trópico mexicano sufrieron una disminución. Más tarde, a partir de los años 90, se detectaron nuevas amenazas. Desde 1995 vemos lo que es el efecto del blanqueamiento asociado al calentamiento del agua. Antes de esa fecha nunca se había registrado. De hecho, aquí se pensaba que no iba a haber esos eventos de blanqueamiento por la corriente de Yucatán, que es muy fuerte y de alguna manera baja la temperatura del agua. Pero a partir de 95 hubo uno muy severo y a partir del 2002 cada año registramos eventos de blanqueamiento de diferente intensidad. La iniciativa Arrecifes Saludables realizó un extenso estudio de la situación que presentan los arrecifes de México y Mesoamérica. Los resultados que encontró son preocupantes. En el caso de México, 35% presenta salud crítica, 40% está mal, 17% regular, 8% bien y 0% muy bien. El aumento de la temperatura del planeta ha favorecido la formación de huracanes más fuertes y más frecuentes que golpean de lleno las formaciones de corales. El de 2005 Vilma lo que hizo fue nos destruyó, nos fragmentó una buena parte de las unidades arrecifales y esto puede demostrar que si siguiéramos teniendo cada vez más huracanes más fuertes, pues tendríamos muchos problemas para poder realmente conservar nuestras áreas cubiertas por corales arrecifales. Varias veces hemos hablado de los efectos del calentamiento global. Lo que no sabíamos es que la tercera parte del dióxido de carbono que está en la atmósfera se precipita al océano y ocasiona que el mar se acidifique. Otro daño para los arrecifes de coral y los ecosistemas de las profundidades.
Es un ecosistema bastante frágil. El problema con estos arrecifes, como son bastante sensibles, sobre todo a los cambios que se encuentran en el agua, las cosas que es contaminación, cambio de temperatura, ahorita con el cambio climático, es uno de los factores que nos tienen bastante preocupados, tanto investigadores como a manejadores de recursos. Y bueno, estamos tratando de encontrar las mejores estrategias para protegerlos, ¿no? Durante nuestra visita al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM en Puerto Morelos, encontramos al rector de la UNAM, José Narro Robles. Los asuntos del cambio climático son asuntos de todos. Allá hay un problema muy serio para toda la humanidad. La cadena de la vida en el mundo está amenazada, en serio, por este fenómeno causado por el ser humano, causado por el mal manejo en la industrialización, por el descuido en muchos asuntos y por la falta de convicciones en algunas de las naciones de tomar las medidas que se tienen que tomar. Los científicos explican que un arrecife de coral es un sistema vivo, muy similar a una selva tropical. La diferencia es que se encuentra bajo el mar y tiene un equilibrio delicado. Con sus formaciones, los corales brindan protección a peces, a invertebrados y a otras especies importantes para el consumo local y venta. Las especies crean asociaciones entre sí y se necesitan unas a otras para que siga existiendo el arrecife de coral. No es algo menor lo que está en juego. Si perdemos los arrecifes de coral, a la larga también podemos perder las playas que le han dado fama mundial a este destino turístico. Perdemos el arrecife, perdemos prácticamente las playas de Cancún. O sea, las playas de Cancún las forman los arrecifes y las protegen los arrecifes, ¿sí? Y bueno, al igual que los pastos marinos, si perdemos los pastos marinos vamos a perder la estabilidad, ¿sí?, de las playas. Porque los pastos marinos lo que se encargan es de estabilizar el fondo, ¿sí?, evitar que con las corrientes y el oleaje la arena que se encuentra ahí sea removida. O sea, es un ecosistema que está conectado básicamente con todo, con la duna costera, manglares, pastos marinos y arrecifes de coralinos. Y si perdemos uno, podemos perder todos, perdemos todos. Los arrecifes se han deteriorado por causas naturales, pero también por actividades humanas que los lastiman, como el maltrato por descuido del turismo subacuático, los golpes y propelas de embarcaciones. Académicos, organizaciones civiles y operadores de turismo dan la voz de alerta. Hay que salvar a los arrecifes mexicanos que atraen a unos 750,000 turistas cada año. Mostramos los ejemplos de lo que pasó, por ejemplo, con Jamaica. Jamaica de repente tuvo un boom turístico y al no cuidar sus arrecifes, ¡fum!, los arrecifes se murieron o se impactaron de manera seria y el turismo se fue. A lo que quiero decir es que el arrecife es un valor agregado importantísimo en los destinos turísticos. Eso viéndolo bajo el punto de vista recreativo. Si no tuviéramos el arrecife, ¿qué pasaría? No tendríamos hoteles para ir cortos. Hay un estudio que muestra que el último huracán que nos pegó, el Vilma, venía con la fuerza de 25 bombas atómicas. El arrecife, ¡pum!, recibe el primer impacto y pega con menos de 0.25 bombas atómicas en el destino. Es decir, todos los hoteles y todos los que vivimos en las costas deberíamos ser los principales preocupados en mantener los arrecifes porque nos protegen los hoteles, las casas, en fin, la vida. Lo que vamos a ver ahora en el microscopio. Los investigadores aseguran que los arrecifes de coral son la mejor barrera natural para tormentas y huracanes y ponen como ejemplo el caso del huracán Vilma, que en el 2005 impactó con olas de 11 metros de altura y gracias a la barrera arrecifal, las olas perdieron fuerza y llegaron a la playa con 2 metros de altura. Cuando vemos las aguas transparentes y color turquesa del Caribe mexicano, no imaginemos que aquí van a parar muchos de los desechos de la construcción de vivienda y de hoteles. Los arrecifes ya no pueden tolerar más contaminación y desechos tóxicos, y el pronóstico es preocupante. No se vaya, seguimos con más en especiales Foro TV.